A ver, vamos a, vamos a empezar hoy día con algo que te dejé el día de ayer. Ayer te dejé una tareita, ¿cierto? Muy bien, me imagino que lo has trabajado. ¿Cómo están, chicos? Buenos días a todos. Nuevamente. A ver. Ya, chicos, aquí está. Ok, muchachos. ¿Cómo están a todos? Ahora sí, vamos a empezar, chicos. Ayer estuvimos viendo la parte de la ley de Newton, los diagramas de cuerpo libre, y te pedí que resolviera las preguntas teóricas. Espero que las hayas resuelto. A ver, vamos a empezar entonces. Muchachos, pregunta número 1. A ver, ¿qué marcaron en la pregunta número 1? Perdóname, La D. La D de Donofrio, dicen. La Okay. D. La D me dicen. Ok, vamos a ver si es la D. Dice, respecto al concepto de fuerza. Chicos, recordemos algo del concepto de fuerza. Dijimos una fuerza era una magnitud vectorial que mide la interacción que existe entre dos cuerpos. ¿Correcto? Las cuales pueden ser, esa interacción puede ser por contacto o a distancia. A distancia. Exacto. Entonces dice, respecto a la fuerza, ¿surge cuando dos o más cuerpos se encuentran en contacto? Sí. Sí, sí. Si dos cuerpos están en contacto va a surgir una fuerza, una interacción que vendría a ser una fuerza. Muy bien. La primera sería entonces verdadera. La segunda, ¿es una cantidad escalar y la unidad en el sí es el newton? Falso. Falso. Vectorial. Exacto. Estamos de acuerdo que la unidad en el sistema internacional es el newton, pero no es una magnitud escalar, es una magnitud vectorial. Ya sabes, cuando te dicen cantidad o magnitud, considéralo como lo mismo. Cantidad escalar, magnitud escalar, lo mismo. Chicos, ¿los cuerpos que interactúan necesariamente tienen que estar en contacto? ¿Qué opinan? Falso. Falso. No, no necesariamente, porque pueden también estar a distancia. Y ahí también se puede generar una interacción, una fuerza. Bien, entonces sería verdadero, falso, falso. La clave. Ah, muy bien, la D. Perfecto. Como dijeron ustedes, la D. Perfecto. Vamos con la 2. ¿Qué marcas en la 2? Enanito. La E de enano. A ver en el chat, ¿qué marcaron en la 2, chicos? La 2, la 2. La C de casa me dicen por acá. A ver, una respuesta más quiero. Ah, dicen la E de elefantito, dicen. Ok, vamos a ver si es la E o la C. A ver, muchachos. ¿La fuerza es la medida de la interacción entre dos cuerpos? Sí, verdadero. Esa es la definición de fuerza, muchachos. La fuerza es la medida de interacción entre dos cuerpos. ¿El peso se representa por un vector vertical y su valor es proporcional a la aceleración de la gravedad? ¿Verdadero? Claro, acuérdate que el peso se representa con un vector que es vertical hacia abajo. ¿Y te acuerdas que la fórmula para el peso era la masa por la aceleración de la gravedad? Eso quiere decir que a mayor aceleración de la gravedad va a haber mayor peso. A mayor masa también va a haber mayor peso. Por lo tanto, sí es proporcional a la aceleración de la gravedad. Verdadera. Finalmente, la tensión, muchachos, ¿es del mismo valor en toda la cuerda si despreciamos la masa que puede poseer? ¿Verdadero? Hemos dicho, Falso. a ver, vamos a lo claro. Hemos dicho que si hay una cuerda y hacemos un corte imaginario, van a pasar dos tensiones, una para cada parte. Pero si es la misma cuerda, la tensión tiene que ser la misma, chicos. La tensión siempre tiene que ser la misma, porque en estos casos despreciamos la masa de la cuerda. Despreciando la masa de la cuerda, la tensión se considera la misma. ¿Ok? Entonces, sería verdadero, chicos. Ya, la tensión es del mismo valor en toda la cuerda, siempre y cuando despreciemos la masa que puede tener la cuerda. O sea, todas son verdaderas. Avión. Avión es la clave, chicos. Ok, avión.
Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Y qué pasó? Vamos con la 3. ¿Qué marcaron en la 3, muchachos? La D. D. La D de dedo. La D de dinosaurio. Sí. A ver, vamos a ver. La C me dicen por acá. A ver, vamos a ver cuáles. Vamos a ver. Dice, las fuerzas de acción y reacción siempre actúan sobre un solo cuerpo. Falso. 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 Las fuerzas de acción y reacción siempre actúan en cuerpos diferentes. No olvides eso. Las fuerzas de acción y reacción ocurren al mismo tiempo y ninguna de las otras puede existir sin la otra. Verdadero. 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 Recuerda que las fuerzas de acción siempre vienen en parejas. No puede venir una sola, tienen que venir dos. ¿Ok? Y también existen en el mismo instante, o sea, ocurren al mismo tiempo, por eso coexisten al mismo tiempo. Es verdadera. La tercera, las fuerzas de acción y reacción, por ser un par de fuerzas, se equilibran. Verdadero. Equilibrarse, ojo, equilibrarse significa que se anulan esas fuerzas. Ah, ok. Falso. Falso. Equilibrarse significa anularse. Pregunta, ¿se pueden anular las fuerzas de acción y reacción? No, No. Falso. ¿Por qué no se podían anular las fuerzas de acción y reacción? porque operan sobre cuerpos distintos. diferentes. Porque actúan en cuerpos diferentes. Y la única forma que se anulen dos fuerzas opuestas es que actúen en el mismo cuerpo. Si actúan en cuerpos diferentes, no se van a anular. Por tanto, no se van a equilibrar. ¿Ok? Tomen eso siempre. El equilibrio se va a dar cuando las fuerzas se anulen. Falso, chicos. Listo. ¿Cuál es la clave? La clave es la C de casa. Sí. ¿Ok? La C de casa. Muy bien. Chicos, un detalle, ¿ya? Un detalle. El objetivo aquí, por ejemplo, que ustedes resuelvan esto, es que ustedes mismos, me imagino que para poder resolver has tenido que revisar un poco tu teoría, has pensado un poquito qué puedo marcar, ¿cierto? Si nos hemos equivocado, por favor, es válido, o sea, nos equivocamos, correcto, pero de esa equivocación tenemos que aprender. ¿Entiendes? Cuando tú te equivocas en algo, perfecto, pero aprende de eso. Y luego no vuelvas a caer en el mismo error. Obviamente, tú aprendes eso, ya nunca más caes en el error. ¿Ya, muchachos? Vamos avanzando. 4. ¿Qué marcaron en la 4, por favor? B. La B. La B. La B de beso. A ver, ¿qué dice por ahí en el chat? La M dicen de enano. La E de enano también dicen por acá. A ver, vamos a ver cuál sería la respuesta aquí. A ver, la primera dice, se deduce que la única fuerza que no tiene parejas de acción y reacción es la fuerza gravitacional. Chicos, por si acaso, la fuerza gravitacional es el peso, ¿ok? También llamada fuerza de gravedad. Señores, ¿el peso tiene reacción? Sí. A ver, ¿el peso tiene reacción? Sí. Sí, profe. Claro que sí. Chicos, el peso tiene reacción. Recuerda, ¿dónde se encuentra la reacción al peso? En el centro de la Tierra. En el centro de la Dentro Tierra. de la Tierra. Entonces, muchachos, si dice, se deduce que la única fuerza que no tiene pareja de acción y reacción es la fuerza gravitacional, es falso. Porque la fuerza gravitacional sí tiene reacción. Muy bien. Segundo, la condición necesaria y suficiente para que F1 y F2 sean una pareja de acción y reacción es que la fuerza 1 sea igual a la fuerza 2. Falso. Falso. ¿Las fuerzas de acción y reacción son iguales? Sí. No. ¿No? Tú me dices Igual que en sí, módulo. Ah, claro. O sea, es diferente decir igual en módulo que decir fuerza claro, es pero igual. no en dirección. Exacto. Aquí cuando me ponen la fuerza 1 igual a la fuerza 2, me están diciendo que son iguales tanto en módulo como en dirección. Ah, ¿Ok? Y si me dicen que son iguales en módulo y dirección, eso sería falso. ujú. Recuerda que los módulos son iguales, como me dijeron hace un rato. ¿Sí? Pero las direcciones no. Por lo tanto, falso. Listo. Seguimos avanzando. Solo se aplica a los cuerpos que se encuentran en contacto. Falso. 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 La acción y reacción puede darse por contacto, sí, pero también puede darse A distancia. A distancia. a distancia. Exacto. La fuerza que aparece entre los imanes, en los imanes aparece una fuerza para cada imán, que
que es una fuerza de atracción o puede ser de repulsión. Esas fuerzas son también parejas de acción y reacción, pero no sean por contacto, sino sean a distancia. Entonces recuerda, la acción y la reacción también se pueden dar a distancia. Falsa la tercera. Y la última. Las fuerzas se presentan en pares. O sea, se presentan- Verdadero. Verdadero. Siempre las Verdadero. fuerzas vienen en parejas. Porque recuerda que la interacción va a aparecer cuando existen dos acciones. Es decir, dos fuerzas interactuando. Entonces, la respuesta sería aquí, verdadero. La costumbre de poner falso. Ok, listo. Falso, falso. Y el último verdadero. ¿Cuál es la clave, chicos? Besito. La clave, la B de beso. Muy bien. Listo, chicos. Esa sería la respuesta. Por ahí quienes marcaron la E, ¿en qué se equivocaron quienes marcaron la E? En la segunda. En la segunda por ahí se han equivocado. Mira, aquí te dicen que el vector F1 es igual al vector F2. No puede ser porque recuerda, las fuerzas no son iguales. Son iguales en módulo sí, pero en dirección no. No. Ok, vamos con la quinta. Pregunta 5. ¿Qué marcaron, chicos? Enanito. La E. Enanito. Enanito. Enano. Elefante. Sí, ahí en el chat. Enano también. Espejito, dicen. Ok, creo que aquí están coincidiendo todos. La E de enano o la E de espejo. Chicos, la primera ley se cumple en el MRU. Verdadero. Verdadero. Vamos a recordar algo. Ok, vamos a recordar algo. Para que se cumpla la primera ley, ¿cómo tiene que estar el cuerpo? Sin En aceleración. reposo o velocidad Sin constante. aceleración, o sea, en equilibrio. Recuerda que la primera Ajá. ley te habla del equilibrio. Señores, en MRU, ¿hay equilibrio? Sí. 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 En MRU hay equilibrio porque no hay aceleración. Por lo tanto, la premisa ahí sería, Verdadera. ya la primera ley de Newton sí se cumple en el MRU, porque hay equilibrio. Listo, vamos con la siguiente. La reacción normal, ¿siempre es la reacción total? Falso. Chicos, Falso. recordemos algo. Falso. ¿Cuántas reacciones hay de una superficie sobre un cuerpo? 2. Hay No. dos. ¿Cuáles son esas dos reacciones? La normal y la... Rozamiento. Ajá, Perfecto, la normal y el rozamiento. La normal y el rozamiento. Y dijimos que la reacción total es la resultante de la normal y el rozamiento, es la suma vectorial de esas dos fuerzas. Entonces, ¿nosotros podemos decir que la reacción normal siempre es la reacción total? No. No, chicos. La reacción normal no siempre es la reacción total. La reacción total es la suma de la normal más el rozamiento. ¿Cuándo la reacción normal sería la reacción total, chicos? ¿Podrá hacer eso? Cuando Cuando solo no haya haya rozamiento. normal. Cuando no haya rozamiento. Cuando te dan superficie lisa significa que no hay rozamiento. Entonces, en ese caso sí, la reacción total sería la normal. Pero no siempre. Muy bien. Tercero, en la segunda ley de Newton la aceleración es directamente proporcional a la masa. Falso. Falso es. Claro. La aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es directamente proporcional a la fuerza resultante, pero inversamente proporcional a la masa. Muy bien. Y la última. Muchachos, ¿las fuerzas de acción y reacción se anulan? Falso. 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 Nunca. ¿Por qué dijimos que no se pueden anular? Porque Porque actúan actúan sobre en cuerpos diferentes. Porque actúan en cuerpos diferentes. Muy bien. Profe, Entonces, dime, hija. disculpe Dime. que le interrumpa. Dime. ¿Podría repetir rapidito para poder apuntar lo de la teoría de reacción total, que es la suma de Del la fuerza rozamiento. normal? Ya, la reacción total es la suma de dos vectores. Recuerda que en una superficie hay dos reacciones. Lo vimos ayer. En una superficie hay dos reacciones. Una de ellas es la normal, que es perpendicular a la superficie, y la otra es la fuerza de rozamiento, que es paralela a la superficie. Entonces, la reacción total es la suma vectorial del rozamiento más la fuerza normal. Ok, profe, gracias. Ok. Listo, muchachos. Entonces, la respuesta sería la E de enano, como dijeron ustedes. Seguimos. La 6. ¿Qué marcas en la 6? Casita. La La C de C. casa. Cazuela. Cazuela, dicen. A ver, y en el chat, Sí, profe, C. igual la Choza. C de casa. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si es la C de casa.
Dice, con respecto a la tercera ley de Newton, ¿cómo se le llamaba la tercera ley de Newton, muchachos? Acción y reacción. Acción y Acción y reacción. Perfecto. La tercera ley de Newton es la acción y la reacción. Señores, en una colisión frontal entre una bicicleta y un camión, o sea, en un choque entre una bicicleta y un camión, el camión es pesado, ¿la fuerza sobre la bicicleta es mayor que sobre el camión? Falso. Falso. Falso, porque la fuerza sobre la bicicleta y la fuerza sobre el camión son parejas de acción y reacción. ¿Y cómo tienen que ser los módulos? Iguales. Tienen que ser iguales, exacto. Pero la pregunta es, ¿y por qué la bicicleta sale disparada, o sea, viaja más que el camión? Por la inercia. Porque tiene menor masa y menor Porque inercia. tiene menos masa. Bien, y por ahí lo dijeron, porque tiene menos inercia. Inercia. Exacto, porque tiene menos inercia, menos resistencia al cambio de estado. ¿Sí? No es porque la fuerza sobre la bicicleta sea mayor que sobre el camión, no, sino porque tiene menos masa, por lo tanto va a tener menos inercia y menos resistencia al cambio de estado. Se mueve más. Entonces la primera sería falsa. La segunda, en una interacción Tierra-satélite, ¿la acción y la reacción actúan a distancia? Verdadero. 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 Claro, la Tierra y el satélite están a una cierta distancia y ahí aparecen las fuerzas de acción y reacción. Última, si la acción y la reacción tienen la misma magnitud y sentidos opuestos, entonces estas fuerzas se anulan. Falso. 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 Ya lo hemos visto como 3 veces, ¿no? Falsa, muy bien. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. La clave es la C de casa, muy bien. Pasita. Perfecto. Excelente. La C de casa. Vamos con la 7. Pregunta 7. Respecto a la primera ley de Newton, señale verdadero o falso. Muchachos, ¿la primera ley de Newton de qué nos hablaba? Inercia y equilibrio. Se le llama inercia, ley de inercia, pero nos habla básicamente del equilibrio, acuérdate. Para que aplique la primera ley de Newton en un cuerpo, tiene que estar en equilibrio. Primera pregunta, primera premisa. Si la fuerza sobre una partícula es nula, o sea, si la fuerza es nula, quiere decir que todas las fuerzas se han anulado. Eso quiere decir que está en equilibrio. Cuando las fuerzas se anulan, está en equilibrio. Dice, ¿esta necesariamente tiene MRU? Falso. Chicos, si un cuerpo está en equilibrio, ¿necesariamente tiene MRU? Verdadero. No. Como dijo su compañera, es falso. ¿Podría Porque estar recuerda- estática? Perdóneme. ¿Podría estar estática? Exacto. Hay 2 posibilidades si está en equilibrio. Que esté en reposo, al cual se llama equilibrio estático, o que se mueva con MRU, al cual se llama equilibrio cinético. Entonces, acá como te dicen, ¿está necesariamente con MRU? No, Falso. no necesariamente tiene MRU. Puede estar en reposo. ¿Ya? Cuidado con ese detalle, esas palabritas. Necesariamente, no. Si te hubieran dicho, si la fuerza es nula, esta puede tener MRU, puede. ¿Qué hubieras marcado ahí? Verdadero. Verdadero. Ahí sí es verdadero, porque ese puede quiere decir que es una posibilidad. ¿Y sí? Eso sería verdadero. Pero si te dicen necesariamente, ahí sí no, es falso. Pregunta 2. Si no existe fuerza sobre una partícula. Lo mismo, chicos. ¿Qué significa que no exista fuerza sobre una partícula? Está en reposo. Que está, no en reposo, ¿ah? Que está en fuerza equilibrio. Ojo, la fuerza ¿En nula, MRU exacto. o en reposo? Si la fuerza resultante, escúchame, si la fuerza resultante es nula, o sea, no hay fuerza sobre una partícula, eso significa que está en equilibrio. En equilibrio. Y si está en equilibrio, entonces, necesariamente debe estar en ¿qué? Reposo o con movimiento rectilíneo, forma y constante. Exacto. Tiene que estar en reposo o moviéndose con velocidad constante. Hay 2 posibilidades. O está en reposo o moviéndose con velocidad constante. No hay otra. Y si se mueve con velocidad constante, quiere decir que está moviéndose con un MRU. Entonces, la segunda premisa dice, si no existe fuerza sobre la partícula, ¿esta necesariamente está en reposo o con MRU? Verdadero. Verdadero. Verdadero, chicos. Exacto, verdadero. Muy bien. La última, los objetos en reposo con MRU. A ver, antes de seguir leyendo, chicos, los objetos en reposo o con MRU, es decir, con velocidad constante, ¿cómo estarían? En En equilibrio. equilibrio. En equilibrio, bien, en equilibrio. Y me dice, ¿cumplen con esta ley? ¿Qué Claro. dices? Verdadero. Verdadero. Para que cumpla con la primera ley de Newton, entonces tiene que estar en equilibrio. Y si me dicen que está en reposo con MRU, entonces están en equilibrio, por lo tanto cumplen con esa ley.
Falso, verdadero, verdadero. La clave sería la B de barco. Muy bien. ¿Ves? Esa es la respuesta. ¿Qué dijeron ustedes? Les soy sincero, se me ha ido a ver qué dijeron. Yo había dicho A, me había confundido en la segunda. Cuando dijo no existe fuerza sobre una partícula, pensé que era Ujú. estático. Ah, ya. No, cuando te digan no existe fuerza sobre una partícula, puede ser equilibrio estático, pero también puede ser equilibrio cinético. Es equilibrio en general. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Y por ahí la C dijeron algunas personas, ¿no? La primera marcaron verdadero. Y ahí, por ejemplo, si la fuerza resultante es nula, no necesariamente está con MRU. Puede estar en reposo. Chicos, vuelvo a repetir, miren, que ustedes se hayan confundido y por ahí hayan marcado otra alternativa, no hay problema porque estamos aprendiendo, o sea, lo importante es aprender. Pero después de haber escuchado, después de haber resuelto esto, yo creo que después de eso ya no te puedes volver a confundir en eso. ¿Sí? O sea, ya lo aprendemos, entonces ya no nos equivocamos. Te lo digo porque a veces hay personas que se sienten mal porque contestan mal, ¿no? Pero chicos, es parte del aprendizaje, pues si supiéramos todo a la perfección, ¿qué hacemos acá? O sea, estamos aprendiendo. Así que tranquilo nomás. Pero eso sí, lo que sí te voy a pedir es que corrige esto y nunca más te olvides. ¿Ok? Nunca más nos olvidamos. Podemos equivocarnos una vez con algo, pero no 2 veces con la misma piedra. Tropieza una sola vez con una piedra, 2 veces con la misma no. Muy bien, vamos con la siguiente, la 8. El enunciado correcto. A ver, ¿cuál es el enunciado correcto? La E. ¿Verdad? Anito. La E me dices. Por aquí leo la B. Yo creo que la E. La E crees, ok. La B dicen por aquí vuelven ponen la E, nuevamente la E. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta. Dice, debido a su interacción, la Tierra y la Luna se aplican fuerzas iguales. Chicos, la Tierra y la Luna tienen fuerzas de atracción entre ellas, ¿no? Que son las fuerzas de acción y reacción. Señores, ¿son iguales? ¿Verdadero? ¿No? ¿Las fuerzas son iguales? Ah, no. No, no son iguales. Cuando te... Profe, está ahí. Pensé que era mi internet. Por 2. ¿Profesor? ¿Profe? Está congelado. Debe ser su internet. Ahora vuelve, seguro. Profe está en reposo. Ahorita vuelve. Justo acaba de Ya salir. volvió, creo. Ya volvió. Bienvenido, profe. Profe, No sé buenos qué días. pasó, ¿eh? No sé qué No se pasó. preocupe. Ahí Son está. cosas que pasan, profe. Son cosas del internet. Pero bueno, ahí estamos. Listo, decía lo siguiente. En la pregunta 8, la B. Los líquidos, dice, no tienen inercia. Muchachos, ¿cómo miden la inercia ustedes? ¿Cómo se mide la inercia? Con ¿Por la masa? Con la masa. Pregunta, ¿los líquidos tienen masa? Sí. Ok. ¿Cómo que con el embudo me dicen? No, ¿cómo se mide? ¿Cuál es la unidad de medida? Bueno, la magnitud con la cual miden la inercia es la masa, ¿cierto? Y la masa representa la inercia. Si los líquidos tienen masa, señores, ¿tendrán inercia los líquidos? Sí. Sí. Sí tienen inercia. Los líquidos sí tienen inercia. Por lo tanto, la segunda es falsa. La B no puede ser, porque los líquidos Profe. tienen masa, por lo tanto tienen inercia. ¿Estamos? Profe, Dime. disculpe, creo que no se logró escuchar la 1. Sí, O sea, la A. La A. ¿No llegaron a escuchar la A? No. ¿Por A las ver, direcciones? Por favor. ya decía lo siguiente. Debido a su interacción Tierra y la Luna se aplican fuerzas iguales. Chicos, la Tierra atrae a la Luna con una fuerza y la Luna atrae a la Tierra con otra fuerza. Estas dos fuerzas son parejas de acción y reacción. La pregunta es, ¿estas dos fuerzas que son parejas de acción y reacción son fuerzas iguales? Igual módulo, pero diferente dirección. Ya, entonces se dice que son fuerzas opuestas.
para que sean fuerzas iguales, tienen que tener igual módulo e igual dirección. ¿Ves? En este caso, como son acción y reacción, solo tienen igual módulo, mas no tienen igual dirección. Ok, profe, gracias. Cuando te digan fuerzas iguales, tienes que entender eso, que tienen que tener igual módulo e igual dirección, porque la fuerza es vectorial. ¿Sí? Por eso es falsa. Por eso es falsa. La C. ¿Solo los líquidos aceleran? Falso. Los líquidos, perdón, solo los sólidos aceleran, discúlpame. ¿Solo los sólidos aceleran? No. Los líquidos también se mueven y los líquidos también aceleran. Hay una parte de la física que se llama hidrodinámica, donde justamente se trabaja lo que es la parte de líquidos en movimiento acelerado. Muy bien. Los líquidos también aceleran, así que la C es falsa. No, la C no es. No solo los sólidos aceleran. La D. ¿La fuerza resultante y la velocidad siempre tienen la misma dirección? Chicos, de acuerdo con la segunda ley de Newton, ¿la fuerza resultante qué dirección seguía? La aceleración. La dirección de la aceleración. Perfecto. Pero ¿sabes una cosa? La aceleración no siempre va a tener la dirección de la velocidad. La aceleración no siempre tiene la dirección de la velocidad. Ya lo vamos a ver en su momento. ¿Ya? De aquí cuando veamos cinemática vamos a ver eso. La velocidad puede tener la dirección de la aceleración. Y ese movimiento se llama movimiento acelerado. Pero si la velocidad tiene una dirección contraria a la aceleración, ese movimiento sería movimiento desacelerado. Por lo tanto, la fuerza resultante, muchachos, no va a tener necesariamente la dirección de la velocidad. ¿Cuándo va a tener la dirección de la velocidad? Cuando el movimiento sea acelerado. Y si es desacelerado el movimiento, entonces va en contra de la velocidad la fuerza resultante. ¿Ok? Esta sería falsa la D. La E. ¿La fuerza resultante y la aceleración siempre tienen la misma dirección? Verdadero. Chicos, acabamos de decirlo. Verdadero. Según Newton, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza resultante siempre tiene la misma dirección que la aceleración. Eso sí se cumple, es verdadero. Muy bien, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta más, por favor? Profe, siempre que digan fuerza resultante, o sea, tenemos que pensar en la segunda ley, ¿no? Sí, sí, Es porque exclusivo, la ok. segunda ley es que hay una aceleración también. Ujú. Y la aceleración se produce por la fuerza resultante. Bien. Chicos, la 9 la voy a dejar un ratito aquí. Después vamos a hacer la 9. Después te voy a preguntar cuánto sale la 9, porque eso lo tengo en una diapositiva para explicarte unas cositas. Vamos con la 10. Número 10 dice, bueno, ¿qué marcaste primero en la 10? Avión. 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 A ver, chicos, ¿qué marcaron en la 10? Avioncito. Avión. ¿Por qué me dicen beso? Avengers, dicen por acá. Avengers. Ok, listo, vamos a ver. Vamos a ver rapidito entonces. Dice, indica verdadero o falso. Señores, ¿la fuerza es una magnitud vectorial? Verdadero. Verdadero. La fuerza, ¿surge en pares? Verdadero. Siempre vienen en parejas, verdadero. La Verdadero. fuerza, ¿mide la interacción? Sí, Verdadero. 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 La unidad de fuerza es el kilogramo. falso. 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 La Newton. unidad de fuerza es el newton. Es el Newton. Exacto. Kilogramo es la unidad de masa. Finalmente, el módulo de la fuerza de gravedad. Ya sabes que la fuerza de gravedad es el peso. ¿Es m por g? No. Ah, no, verás. Sí, ¿no? Sí, Chicos, el peso se calcula Es multiplicando verdadero. la masa por la Por la aceleración de la gravedad. gravedad. Es verdadera. Listo. Verdadero, 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 falso, verdadero. ¿La clave cuál sería? Agraria. La de agraria. Muy bien. Si alguien marcó la B, por ahí se ha equivocado en la segunda. Chicos, recuerden algo. Las fuerzas miden interacción. Y para que haya interacción, ¿cuántas acciones tienen que haber? Tienen Dos. que haber dos. Una para cada cuerpo. ¿Ok? Entonces, siempre las fuerzas vienen en parejas. ¿Ok? No vienen solas cuando hay interacción. Muy bien, seguimos avanzando. La 11 también la tengo ahí en una diapositiva porque quiero explicarte algunas cositas. Vamos con la 12. Señores, ¿qué marcaron en la 12? La D de dedo, me dicen. La de Dedo.
D de dedo. Ok, vamos Dedo. entonces con la 12. La D, todos coinciden con la D, vamos a ver. Señores, con respecto a la acción y la reacción, ¿siempre se anulan? Falso. Falso, No nunca. pueden anularse porque actúan en cuerpos diferentes. ¿Actúan sobre el mismo cuerpo? Falso. Y acabamos de dar la respuesta. No, actúan en cuerpos diferentes. ¿Son de igual módulo? Verdadero. Ese sí es verdadero. Entonces te dicen, ¿cuáles son ciertas? La última. Solo 3. Solamente Solo 3. Listo. Esa es la clave. La D de dedo. Muy bien, chicos. Acá hay una más. La 19. ¿Qué marcas en la 19, por favor? La D. La D. La D. Todos la D. Vamos a ver. Dice, es la medida de, que es la propiedad que tienen los cuerpos de mantener su estado. Ya, ¿eso con qué lo asociamos? Mira, sin completar, sin ver alternativas. Eso es parte de la definición de qué. La primera ley. Ya, de la inercia, ¿no? Hablando de la inercia. Podemos decir aquí, es la medida de... Ya, chicos, ¿cuál es la medida de la inercia, dijimos? La masa. La masa. Masa. Ya, la masa. Entonces decimos, la masa es la medida de... La inercia. Ya. Inercia. ¿Ya? La medida de la inercia, que es la propiedad que tienen los cuerpos de mantener su estado. ¿Qué estado? Su estado inicial. Pero este estado inicial puede ser reposo o puede ser... MRU. MRU. No solo MRU, no solo MRU. Movimiento constante. Lineal. Cualquier tipo de movimiento. O sea, la inercia lo que mantiene es el estado que tienes al inicio. Puede ser reposo o puede ser cualquier movimiento acelerado con velocidad constante. Si tú estás corriendo, acelerando, Ajá. y alguien trata de detenerte, tu cuerpo sigue avanzando, o sea, te caes hacia adelante, porque tu inercia te lleva hacia adelante. En la inercia no hay que es MRU, que es reposo, no. En la inercia se cumple para todos los casos. Entonces, dice, es la propiedad que tiende a que los cuerpos deben mantener su estado de ¿qué? Bueno, su estado de reposo o de movimiento. La clave es la D. La 21. ¿Qué marcas en la 21? La E. La E de enano, a ver. 21 dice, las fuerzas de acción y reacción tienen direcciones opuestas, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. Las fuerzas de acción y reacción actúan en cuerpos diferentes. Verdadero. 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 Los valores de la fuerza de acción y reacción son iguales. Verdadero. Verdadero. Chicos, valores, cuando te dicen valor de una fuerza, el valor es la magnitud, o sea, el módulo. Valor Verdadero. entendido como módulo. Verdadero, entonces. Verdadero. Listo, señores. Todas son verdaderas. La Como clave siempre. sería la E de enano. Bueno, y por último, para pasar a ver unos problemitas que lo tengo ahí en una diapositiva. La 24. Si un cuerpo se suelta desde cierta altura para dicho cuerpo en movimiento, indica la alternativa correcta. A ver, chicos, todavía no miren las alternativas, solamente pensamos un poquito. Si yo suelto un cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Sufre aceleración. Exacto, el cuerpo cae con una aceleración que es la aceleración de la gravedad. Pregunta, chicos, si el cuerpo cae con una aceleración que es la aceleración de la gravedad, ¿podrá cumplir la primera ley de Newton? No. No. No, porque si estamos viendo que hay una aceleración que es la aceleración de la gravedad, entonces ya no habría equilibrio en el cuerpo. Y si no hay equilibrio, entonces la primera ley de Newton no se cumple ahí. Pregunta, ¿se cumplirá la segunda ley de Newton? Sí. Sí, porque hay aceleración. La segunda ley de Newton se cumple cada vez que tú tengas un cuerpo acelerado. Y si el cuerpo está cayendo, hay una aceleración que es la aceleración de la gravedad. Así que se va a cumplir la segunda ley de Newton. Y para que se cumpla la tercera ley de Newton, tiene que haber una pareja de acción y reacción. Muchachos, ¿cuál es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo cuando está en caída libre? O sea, cuando cae Gravedad. libremente. Su peso. La única fuerza es el peso. La única fuerza es el peso. Y el peso, chicos, ¿tiene reacción? Sí. Sí. Claro. A medida que va cayendo, el peso tiene una reacción y esa reacción está en el centro de la Tierra. Por tanto,
¿Cumplirá la tercera ley de Newton? Sí. También. Cumple la tercera ley de Newton porque la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso, y ese peso tiene reacción. Hay parejas de acción y reacción. Entonces, cuando el cuerpo se suelta desde una cierta altura, señores, ¿qué leyes se cumplen de Newton? La segunda y tercera. La segunda y la tercera. Así es. La segunda y la tercera ley. La primera no, porque repito, como hay aceleración de la gravedad, no estaría en equilibrio. Para que esté en equilibrio no tiene que haber aceleración. Ya, y si no es en equilibrio, no cumple con la primera ley. Bien, muchachos. Por favor, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna preguntita, por favor, hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Sí? Listo, entonces vamos a continuar. Pero no te olvides, chicos, no se olviden, corrijan en lo que se han equivocado. ¿Sí? Corrijan y apréndanlo. Ese es eso es lo importante. O sea, lo importante es no solo equivocar, o sea, lo importante no es equivocarnos, sino es aprender. De los errores se aprenden. Quienes se equivocaron, ¿no? Y quienes no, bueno, reafirmamos lo que hemos aprendido. Ahora, la pregunta 25, que ahora te voy a preguntar cuánto sale, la pregunta 11 y la pregunta 10, la tengo aquí en una diapositiva y lo vamos a analizar ahí. ¿Ya? A ver, vamos para terminar y pasar a otra parte. Ahora otra cosita, muchachos, tampoco revisen, eso lo vamos a volver a ver durante el ciclo, vamos a ver nuevamente esto en un momento. Así que aquí estamos básicamente vamos aprendiendo lo necesario y después lo vamos a volver a ver y vas a ver que ahí se te va a hacer mucho más fácil todavía. Listo, muchachos, vamos con la 9. ¿Qué marcaste en la 9? ¿Avioncito? La A de avión, me dice. La A de avión. Estaba en duda, profe. ¿Tienes duda? A ver. ¿Qué me dicen? La A de avión también dice su compañera. Yo marqué la E, profe. Tú marcaste la E. Ok. La C me dicen por aquí. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Ya, primero. Dice, la fuerza normal es la reacción del peso del bloque. Señores, la normal, ¿puede ser la reacción al peso? Ayer comentamos algo. Dime, el peso del bloque está actuando sobre el bloque. Ahí está, peso, masa por gravedad. Señores, la normal, ¿sobre quién actúa? ¿La normal no actúa también sobre el bloque? Sí. Ayer lo dijimos, la normal actúa sobre el bloque. Ok, que es perpendicular a la superficie, perfecto, pero actúa sobre el bloque. El peso actúa sobre el bloque. Señores, el peso y la fuerza, ambos tienen que actuar sobre el mismo cuerpo. En este caso, sobre el bloque. Pregunto, ¿pueden ser parejas de acción y reacción el peso con la normal? No. La respuesta es no pueden ser. A ver, ¿por qué no podrían ser parejas de acción y reacción? Porque actúan Porque en el mismo. actúan sobre el mismo cuerpo. Perfecto, porque actúan sobre el mismo cuerpo. Eso quiere decir que la normal no es la reacción al peso, por favor. Ese es un error que cometen muchas personas y de verdad lo tienen muy enraizado que les cuesta sacar esa idea de la cabeza. No es así. Mira, acá te lo estoy demostrando y te estoy diciendo por qué no puede ser. La normal no puede ser igual al peso. Perdón, no puede ser la reacción al peso. La normal no es la reacción al peso porque ambos actúan en el mismo cuerpo. Así que la primera es falsa. La segunda. Si la acción es la fuerza del niño, señores, ¿la reacción será la fricción? Fricción es rozamiento. Fricción es rozamiento. A ver, chicos, ¿Falso? una pregunta. Una preguntita. Falso me dicen, a ver. Una pregunta. ¿Sobre qué cuerpo actúa la fuerza del niño? La caja. Sobre el bloque. Sobre el bloque, ¿ok? Sobre el bloque, muy bien. Listo. ¿Y sobre qué cuerpo actúa la fricción, o sea, el rozamiento? El piso. No. El cuerpo sobre El el bloque. rozamiento, recuerda, el Sobre el rozamiento es bloque. una reacción del piso sobre el bloque. El rozamiento es una reacción del piso sobre el bloque.
tanto la normal como el rozamiento son fuerzas que actúan sobre el bloque. Por eso es que para hallar la reacción total yo puedo sumar ambas. Entonces, ¿sobre quién está actuando aquí el rozamiento? Respuesta, sobre el bloque. La fuerza actúa sobre el bloque. El rozamiento actúa sobre el bloque. Señores, ¿pueden ser parejas de acción y reacción el rozamiento y la fuerza? No. No. No, porque actúan sobre el mismo cuerpo, chicos. Tú dirás, entonces, ¿cuál es la reacción de esta fuerza del niño? Ya, mira. Este es el niño, ¿cierto? Que está empujando. Si la acción es la fuerza que ejerce el niño sobre el bloque, la reacción va a ser la fuerza que ejerce el bloque sobre las manos del niño. Chicos, esta sería la reacción. La fuerza que ejerce el bloque sobre las manos del niño. ¿Ves? Y si te das cuenta, esa es una interacción por contacto. Entonces, recuerda, si la fuerza de acción es la del niño, la reacción no puede ser el rozamiento porque actúan en el mismo cuerpo. Listo, y la última. Si el peso del bloque es la fuerza de acción, ¿la fuerza de reacción está en el centro de la Tierra? ¿Verdadero? Esa es teoría. ¿Dónde se encuentra la reacción del peso? El En centro el de la centro de la Tierra. En cualquier cuerpo va a estar en el centro de la Tierra. Por eso la última sería verdadera. Bien, ¿cuál es la clave entonces? La Ah, de La de acuario. avión. Exacto. La de avión. Esa es la respuesta. Muy bien, chicos. ¿Está claro, por favor, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por favor, vuelvo a preguntar. Y esto de verdad, si tienes esa idea, sácatela de la cabeza. Señores, la normal, ¿es la reacción al peso? No, La No, normal, profe. ¿puede no. ser la reacción al peso? No, nunca. no. No. Nunca. ¿Por qué? Porque simplemente ambos actúan en el mismo cuerpo. Entonces, si tienes esa idea en la cabeza, por ahí de repente lo aprendiste de esa forma, quítate esa idea de la cabeza. La normal no puede ser la reacción al peso. ¿Y la reacción al peso dónde está siempre? En el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra. Muy bien. Vamos con la pregunta 11. ¿Qué marcas en la pregunta 11? La E. La E de enano, me dicen. 11 E de enano. A ver, vamos a ver. Muchachos, miren. Hay una silla, mira, una silla que está apoyada sobre una superficie. Ya, esta silla ahí está. Esta silla está apoyada sobre la superficie. Una pregunta. Cuando la silla está apoyada en la superficie, ¿no es cierto que estaría en contacto con la superficie? Y al estar en contacto, aquí aparecerían fuerzas de contacto, que son fuerzas de acción y reacción entre la superficie y las patas de la silla. La pregunta es, chicos, ¿cómo dibujamos la fuerza de contacto de la pata de la silla sobre esta superficie? Perpendicular a la superficie. Ya, pero la fuerza de contacto tenía que ser sobre la superficie. ¿Hacia dónde iría? Hacia Hacia abajo. abajo. Hacia abajo. Y sobre la pata de la silla, Hacia arriba. hacia arriba. Estas son la acción y la reacción, muchachos. ¿Ok? La fuerza de contacto que vimos ayer es la acción y la reacción. Igual acá, esta parte trasera de la pata trasera tiene una acción que va hacia abajo sobre el piso, pero una reacción que va hacia arriba sobre la pata. Esa es la fuerza de contacto. Ahora, chicos, según el problema, yo observo que a esta fuerza la han llamado N1, a esta fuerza la han llamado N2, a esta fuerza sobre el piso la han llamado N3, y esta otra fuerza sobre el piso la han llamado N4. Además, P viene a ser el peso de la silla. ¿Me puedes decir, por favor, qué parejas de acción y reacción estás viendo? N1 y N2. No, N1 y N3, N2 Perfecto. y N4. Perfecto, muy bien, hija. N1 y N3 son parejas de acción y reacción, mira. Y N2 y N4 son parejas de acción y reacción. Muy bien. La pregunta es, primera premisa. Señores, N1 y N2 son las reacciones al peso. Las Falso. normales. ¿Pueden ser las reacciones Falso. al peso?
No. ¿Por qué no pueden ser N1 y N2 reacciones a este peso, chicos? A ver. ¿Por qué no pueden ser reacciones al peso? Porque actúan sobre el mismo cuerpo. Perfecto, porque tanto N1, N2 y el peso están actuando sobre la silla, que es un solo cuerpo, el mismo cuerpo. Entonces, imposible que sean parejas de acción y reacción. Además, hemos dicho que el peso, ¿dónde tiene su reacción? En el centro de la Centro de Tierra. la Tierra. Desde la En Tierra. el centro de la Tierra. Muy bien. Entonces, la primera es falsa. La primera no es. La segunda, N3 y N4, ¿son las acciones del peso sobre el piso? N3 y N4, ¿es la acción del peso? No, la acción del peso está acá, en el centro de gravedad de la silla. ¿Ok? En todo caso, son las acciones de la pata, de las patas de la silla. ¿La reacción de P está en el centro de la Tierra? Verdadero. ¿La reacción del peso está en el centro de la Tierra? Sí. ¿N1 y N3 son una pareja de acción y reacción? Verdadero. Verdadero. N1 y N3 son parejas de acción y reacción, verdadero. 3 y Por lo 4. tanto, ¿cuáles son ciertas? 3 y 3 y 4. 4. 3 y 4. Esa es la respuesta. Muy bien, muchachos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, chicos. Está claro. Listo, entonces, la última pregunta. Vamos con la 25. Vamos con la 25. Dice, en el sistema se encuentra apoyado sobre un piso liso. El sistema se encuentra apoyado sobre un piso liso y la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. Indica la alternativa correcta. A ver, chicos, una preguntita. ¿Qué pasa si la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2? Pregunta. ¿Estará en equilibrio o habrá aceleración? Chicos, si F1 es mayor que F2, va a haber una fuerza resultante diferente de 0. Y si hay una fuerza resultante diferente de 0, eso quiere decir que aquí va a haber ¿qué cosa? Aceleración. Va a haber aceleración. Si te hubieran dicho que F1 es igual a F2, ahí sí, estaba en equilibrio, porque la resultante es 0, se anulan las fuerzas. Pero en este caso, F1 no se anula con F2. Y si no se anulan las fuerzas, entonces quiere decir que va a haber aceleración y que el cuerpo no está en equilibrio. Muy bien. Entonces la primera dice, ¿el sistema se encuentra en equilibrio de traslación? No. La segunda, ¿el módulo de la fuerza de reacción de A sobre B es mayor que el módulo de la reacción de B sobre A? Chicos, ustedes recuerdan que en A y en B hay una fuerza de contacto, ¿cierto? Que es la fuerza de reacción entre los bloques. Hay una reacción por aquí sobre A y hay una reacción por aquí sobre B. Esto se cumple, sea en equilibrio o en movimiento acelerado, se cumple siempre eso, que cuando están en contacto dos cuerpos hay una fuerza de contacto. Y esta fuerza de contacto, también llamada reacción entre los bloques, actúan sobre los bloques directamente. Pregunto, ¿cómo son los módulos de estas fuerzas? Iguales. Iguales. ¿Y las direcciones? Opuestas. Opuestas. Se dice opuestas cuando tienen de fase 180 grados. B dice, ¿el módulo de la fuerza de reacción de A sobre B es mayor que el módulo de la reacción de B sobre A? Falso. 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 Los módulos son iguales ya que son parejas de acción y reacción. C, ¿el módulo de la fuerza de reacción de B sobre A es mayor que el módulo de F1? Chicos, la fuerza de reacción de B sobre A va hacia la izquierda, este. Y este es F1. ¿Cómo va la aceleración, muchachos? ¿No va hacia la derecha? Derecho. Entonces, en este bloque también la aceleración va a ir hacia la derecha. Y si la aceleración va hacia la derecha, ¿qué fuerza tiene que ser mayor? ¿F1 o F1. R? Tiene que ser F1 mayor para que pueda acelerar hacia la derecha. Por lo tanto, dice, el módulo de la fuerza de reacción de B sobre A, o sea, este R, ¿es mayor que F1? No, Falso. es menor. Y la última, ¿la inercia del sistema aumenta? ¿Cómo puedo averiguar si la inercia aumenta, chicos? Falso. ¿Por la masa? Por la masa. A medida que van avanzando, ¿la masa aumenta, muchachos? No. No. Y si la masa no aumenta, entonces la inercia tampoco aumenta. Por lo tanto, esta premisa Falso. sería falsa también. Bueno, debe ser la última. Las fuerzas de acción y reacción entre los bloques, o sea, la fuerza de contacto, son numéricamente iguales.
¿Qué entendemos si nos Verdadero. dicen son numéricamente iguales? Igual módulo. Igual módulo. Eso es lo que debemos entender. Tienen igual módulo. Muy bien. La clave sería entonces la E de nano. Esa es la respuesta. Muy bien, muchachos. Listo, chicos. ¿Alguna preguntita, por favor? Acá hay una. La fuerza de contactos va a aparecer siempre que hayan dos cuerpos, como su nombre lo dice, ¿no? Que estén juntos, que estén en contacto. Si tú ves dos cuerpos en contacto, ahí va a aparecer una fuerza que es la fuerza de contacto, que también se llama fuerza de reacción entre los bloques. Mira aquí en la B dice, el módulo de la fuerza de la reacción de A sobre B. Reacción de A sobre B es esta. Y la reacción de B sobre A es esta. Eso se llama fuerza de contacto. Y va a aparecer siempre que tengamos dos cuerpos que están juntos, que están unidos. ¿No? Más adelante, repito, eso vamos a verlo cómo se tiene que trabajar en los ejercicios, todo. Ahorita lo único que me interesa es que ustedes sepan graficar. Nada más. ¿Ok? Me interesa que ustedes sepan graficar eso. Me preguntan a qué se refieren con equilibrio y traslación. Equilibrio y traslación es cuando cumple con la primera ley por la primera condición de equilibrio. Es decir, cuando la fuerza resultante vale 0. Eso se llama equilibrio de traslación. ¿Ya? Cuando te digan equilibrio de traslación, fuerza resultante igual a 0. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de equilibrio de rotación que ya lo vamos a ver más adelante, en donde ya se trabaja con el torque, con momento de fuerza. Pero vuelvo a repetir, ahorita nos concentramos solamente en la parte gráfica y conceptos. Tú me preguntas por la primera, creo. En el sistema se encuentra en equilibrio de traslación. Claro, equilibrio de traslación significa que la fuerza resultante vale 0. Muy bien. Chicos, ¿alguna otra preguntita? Ya para pasar a la siguiente parte. Oh, claro. ¿Sí? Ok. Vuelvo a repetir, chicos. Esto lo vamos a volver a ver durante el ciclo. Lo vamos a volver a ver. Y ahí ya tienes que aprenderlo mucho mejor. Pero igual, estúdialo, apréndelo ahora para que después ya lo domines más. Señores, empezamos ahora con otro tema que es importante. Otro temita que es importante, por eso lo tomamos en esta semanita, que es el tema de calorimetría. Calorimetría. La calorimetría es la parte de la física que estudia todo lo relacionado con el calor. ¿Ok? Todo lo que es referente al calor, mediciones, etc. Ahora, pero la pregunta es, si vamos a estudiar el calor, debemos entender primero qué cosa es calor. Calor, palabra bastante conocida por todos nosotros, ¿no? Tengo calor, en verano hace calor. Ya, pero ¿qué es el calor en realidad? Bueno, el calor, muchachos, en realidad es un tipo de energía. Es un tipo de energía que se da cuando tú juntas dos cuerpos a diferente temperatura. Por ejemplo, si tú juntas un cuerpo A con un cuerpo B, y yo tengo que el cuerpo A tiene una temperatura mayor que la temperatura del cuerpo B, entonces, cuando tú juntes A con B, como A tiene mayor temperatura, A le va a entregar energía al cuerpo B. A le estaría entregando energía al cuerpo B. Ya, hay una transferencia de energía, vamos a llamarle transferencia de energía. Hay una transferencia de energía del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. Esta transferencia de energía es lo que nosotros vamos a llamar calor, que lo vamos a representar con una letra Q. El calor. El calor simplemente es la energía que pasa de un cuerpo a otro. Pero chicos, una pregunta. Si hubiese un solo cuerpo, ¿podríamos hablar de calor? No. Si hubiera un solo Profesor. cuerpo, no podríamos hablar de calor. Porque Profesor, date cuenta que para que haya calor, tiene que haber dos cuerpos, No. pero a diferentes temperaturas. Si tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas, vamos a ver que la energía calorífica va de un cuerpo a otro. Y esa energía en movimiento, en tránsito, o sea, energía que va de un cuerpo a otro, es lo que se llama calor. Si tú tienes un solo cuerpo a una temperatura, no puedes hablar de calor. ¿Ves? Porque no tienes con quién interactuar. profesor, Es ¿puede como, repetir esa parte, como por dicen por favor? aquí, ¿no? Cuando tú tienes agua caliente y le agregas agua Profe. fría, estás juntando dos cantidades de agua a diferentes temperaturas. Agua caliente con agua fría. ¿No es cierto que al final se entibia el agua? ¿Eso Claro. por qué? Porque el agua caliente le está entregando energía al agua fría, le está entregando una energía calorífica al agua fría, y esto hace que la temperatura del agua caliente baje, disminuya, y la temperatura del agua fría aumente.
¿Y cuándo termina esa transferencia de energía? Esa transferencia de energía termina cuando ambos alcanzan la misma temperatura, la cual se llama temperatura de equilibrio. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué es el calor? El calor simplemente es una energía en movimiento, una energía que va de un cuerpo a otro, siempre y cuando tengan diferentes temperaturas. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen, por favor? No, profe, Ah. mi internet estaba lento y no lo escuchaba distorsionado, por eso le estaba pidiendo que repita esa parte del calor, ese concepto, porque no lo había escuchado bien. Ah, ya, ok. A ver, ya está bien. Pero chicos, un favor, miren, si se dan cuenta, yo les doy los espacios para que me puedan preguntar, ¿ok? Entonces, si por ahí pues pasó eso, cuando yo termine yo te pregunto alguna pregunta y ya tú me dices, puedes repetir esto y yo lo voy a hacer, ¿sí? Cuando estoy hablando, ahí sí déjenme terminar y ahí yo les doy por eso siempre les digo, alguna pregunta, alguna duda, yo les doy los espacios para ello. ¿Sí, chicos? A ver, le decía lo siguiente, que ¿cuándo existe calor? Existe calor cuando tú juntes dos cuerpos a diferentes temperaturas. Por ejemplo, si yo junto el cuerpo A con el cuerpo B, y yo sé que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, entonces va a haber una transferencia de energía del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. Y esta transferencia de energía es lo que nosotros llamamos calor. Entonces, para que haya calor, muchachos, tienen que haber mínimo ¿cuántos cuerpos? Mínimo tiene que haber dos cuerpos. Nosotros no podemos hablar de calor en un solo cuerpo. No, eso no puede ser. Calor en un solo cuerpo no hay. No existe. El calor tiene que darse por lo menos mínimo en dos cuerpos. Pero ahora, ¿cómo tienen que ser las temperaturas de estos dos cuerpos? Tienen que ser diferentes. Una tiene que tener mayor temperatura que la otra. ¿Para qué? Para que el que tiene mayor temperatura le transfiere energía al que tiene menor temperatura. Y la energía, cuando le transfiere energía, la temperatura del primero va disminuyendo y la temperatura del segundo va aumentando. Y al final, ambos van a alcanzar la misma temperatura. Y en ese momento cesa la transferencia de energía. Y en ese momento ya no habría calor. Me preguntan, hace un rato me preguntaron, ¿y qué hubiera pasado si nosotros juntábamos dos cuerpos que tenían la misma temperatura? A ver, piense un poquito. Si los dos cuerpos tuvieran la misma temperatura, ¿habría transferencia de energía calorífica? No. No, ¿cierto? Entonces, en ese caso, simplemente no habría calor. ¿Sí? No hay calor porque ambos tienen la misma temperatura, no hay transferencia de energía. Conclusión entonces, muchachos. Para que exista calor, ¿cuántos cuerpos como mínimo tienen que haber? Dos. Mínimo Dos. cuerpos. Pero ¿cómo tienen que ser las temperaturas de esos cuerpos? Diferentes. Tienen que ser diferentes. Exacto, tienen que ser diferentes. Si son diferentes, hay un paso de energía de qué cuerpo a qué cuerpo. El que tiene mayor energía. El que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Esto origina que el que tiene mayor temperatura el que tiene mayor temperatura disminuye su temperatura y el que tiene menor temperatura aumenta su temperatura. ¿Y cuándo termina esta transferencia de energía, chicos? Cuando ambos Cuando tengan la entren en misma temperatura. Cuando ambos alcancen la misma temperatura, exacto. Cuando ambos tengan la misma temperatura, ahí terminó la transferencia de energía. Y en ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. Ahora, muchachos, se supone que este cuerpo B está recibiendo energía, ¿cierto? Este cuerpo B recibe energía. La pregunta es, si recibe energía, este cuerpo B estaría guardando energía, almacenando energía. ¿Podemos decir que la energía almacenada se almacena en forma de calor? La energía almacenada en el cuerpo, ¿se da en forma de calor? Bueno, la respuesta es no. La energía no se almacena en forma de calor. La energía se almacena como energía interna. Recuerda, los cuerpos no tienen calor. Un cuerpo no tiene calor. Un cuerpo lo que tiene, ¿qué cosa es? Es esto, energía interna. Eso tiene un cuerpo. Entonces, cuando recibe la energía calorífica del otro cuerpo,
Entonces, esto se va almacenando en el cuerpo B, pero en forma, repito, de energía interna, no de calor. Cuidado con esas preguntitas de teoría. Los cuerpos no pueden almacenar energía en forma de calor, porque el calor es una energía en tránsito, es una energía en movimiento. Por eso se le llama energía en tránsito, porque la energía tiene que estar en movimiento. Es una energía que pasa de un cuerpo a otro, que tienen diferentes temperaturas. Muy bien, chicos. Por favor, ¿alguna pregunta sobre el calor entonces? Ok, si no hay preguntas, resumimos entonces. Resumimos. ¿Qué es el calor? Miren, chicos, vamos a definir ahora sí. ¿Qué es el calor? Vamos a decir que el calor es una magnitud escalar. ¿Por qué es energía? Es una magnitud escalar que mide la transferencia de energía de un cuerpo de mayor temperatura a otro cuerpo de menor temperatura. Por esa razón es que el calor, ¿cómo se llama? Se llama energía en tránsito o energía en movimiento. ¿Cuál es la unidad de medida en el sistema internacional? La unidad se llama Joule, igual que la energía. ¿Ya? La unidad del sistema internacional es el Joule. A ver, muchachos, si nosotros tenemos dos cuerpos y me dicen que la temperatura de A es mayor que la de B, ¿cómo va el calor? ¿De dónde a dónde va la energía calorífica? De A hacia B. De A hacia B. Desde A hacia B. Muy bien. Y esa energía calorífica se almacena en B. ¿En forma de qué? Energía interna. Energía interna. Muy bien. Lo que se almacena en B es energía interna, no calor. ¿Sabes? Tú alguna vez has escuchado hablar de la caloría, ¿no? Eso lo vemos hasta en los alimentos. La caloría. La caloría, muchachos, la caloría viene a ser una unidad también de calor. Así como el joule es una unidad de calor, la caloría es otra unidad de calor. En algunos casos vamos a tener que trabajar con joules, en otros con calorías. En este tema mayormente se trabaja en calorías. Y si queremos convertir, si tenemos joules, si queremos convertir a calorías, hay una equivalencia. Un joule equivale a 0,24 calorías. Esa equivalencia tenla presente, por favor, porque más adelante vamos a trabajar bastante con ello. Un joule equivale a 0,24 calorías. Muy bien, chicos. Ahora, una vez que ya sabemos qué cosa es calor, vamos a definir el concepto de... vamos a primero ver las transmisiones de forma de calor. ¿Cómo se transmite el calor, muchachos? Las formas de transmisión del calor. ¿Cómo se transmite el calor de un cuerpo a otro? Bueno, hay tres formas. Una de ellas se llama por conducción. Conducción. ¿Cómo es esto de conducción? Mira la figura. Chicos, estamos tratando de transmitir el calor desde la flama de la vela, desde el fuego de aquí, a la mano en la persona. Para poder transmitir la energía calorífica desde el fuego, que tiene mayor temperatura que la mano en la persona, ¿qué se está usando como medio? Se está usando una varilla metálica. Mira, por la varilla metálica, el calor se va a transmitir hacia la mano de la persona. ¿Alguna vez no has experimentado esto? Que has cogido una varilla y de pronto lo colocaste de repente en agua caliente. Y luego, ¿qué sentías en la varilla de metal? Cuando era varilla de metal, ojo. ¿Te quemaba o no? Al ratito te estaba quemando. ¿Por qué? Porque si tú lo colocas en agua caliente, el agua tiene mayor temperatura que tu mano. Ah, muy bien, como dice, exacto. En la cocina me dicen con la sartén, por ejemplo. Claro, si la sartén tiene un mango de metal, o la olla también, muy bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tú coges ese sartén, pero por ahí te puede quemar. ¿Por qué? Porque ese sartén está en contacto con el fuego que tiene mayor temperatura. Y mediante el material, que en este caso es metálico en la sartén, va a llegar a tu mano el calor. Y hace que tu mano tenga mayor temperatura. Eso pasa en el cucharón de metal también, claro, la espátula, como dicen. Exacto. Cuando dejas el cucharón de metal en la olla caliente, claro, en la olla con agua caliente, exacto, te va a quemar, ¿cierto? Ya. ¿Y eso por qué? Eso porque, repito, la energía calorífica de este cuerpo que tiene mayor temperatura que tu mano se está transmitiendo a tu mano utilizando este medio sólido que vendría a ser el metal. Esto se llama conducción. Esa es la transmisión de calor desde el fuego hasta tu mano, pero por conducción, usando un medio sólido.
Entonces, en la conducción es la transferencia de calor a través de medios sólidos. Ojo, la conducción básicamente se da en sólidos. Y eso se debe a la vibración interna de las moléculas. Cuando las moléculas chocan entre ellas, van vibrando internamente y van transmitiendo esa energía calorífica a la mano de la persona. ¿Está claro qué es conducción entonces? Listo. Vamos entonces al siguiente. Ya sabes, la conducción se da básicamente en los sólidos. Hay otra transmisión, perdón, que se llama convección. A ver, ¿qué cosa es Profesor, convección? disculpe, Dime. profesor. En el ejemplo que puso del agua caliente, sería a través de un medio líquido. No, sólido. A ver, tú como... el agua está El caliente, agua. ¿correcto? El agua está caliente, ya. Ah, ¿Qué ya. has de coger para que pase a tu mano ese calor? El tazón o la olla. Sí, ya entendí. Sí, es mediante el metal, si te das cuenta. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. En la convección, chicos, ¿saben qué es la convección? La convección es la forma como hierve el agua. ¿Tú sabes cómo hierve el agua? ¿Cómo se calienta el agua? Mira, si tú pones en una olla pones agua fría y por aquí lo sometes al fuego. Ya. ¿Sabes lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo primero que se calienta? ¿La parte superior o la parte inferior del agua? Inferior. La Inferior. parte inferior. Claro, esta parte se va calentando. Al calentarse ¿Sube? la densidad va disminuyendo y eso quiere decir que esta parte caliente sube. Y el agua fría que está aquí arriba, ¿qué hace? Baja. Entonces, arriba ya tienes agua tibia o agua caliente, abajo es el agua fría, pero esa agua fría se va calentando, ¿no? Y cuando alcanza una temperatura mayor que la de arriba, ¿qué hace? Sube. Vuelve a subir, claro. Lo que está abajo sube nuevamente y lo que está arriba, que es tibio, baja. Y así se va dando como un ciclo, ¿no? Lo que está frío baja a la parte inferior y lo que está caliente sube a la parte superior, ¿no? Hasta que en un momento hierve, exacto. Y cuando hierve, claro, tú te das cuenta que salen burbujas, ¿no? Como burbujitas ahí, debido a que está hirviendo. Y eso se da porque simplemente el agua está en movimiento, si te das cuenta. En todo momento está en movimiento. Muy bien, chicos. A este proceso se le llama convección. Convección. Cuando el líquido, esto se da para fluidos, es decir, líquidos o gases. ¿Ya? Cuando el líquido, por ejemplo, está caliente, sube a la parte, bueno, sube, y cuando está frío, baja, y así, va completando como un ciclo. Algo como lo que estamos viendo aquí, mira. Esta es la convección. El agua caliente sube y el agua fría baja, y así. Hasta que al final todo va aumentando la temperatura y llega a hervir el agua. ¿Está claro, chicos? Lo que es la convección. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces, la convección es la transferencia de calor mediante corrientes dentro de un fluido. Ojo, cuando hablamos de fluido, pueden ser líquidos o pueden ser gases, debido al cambio de densidad. A ver, la conducción entonces, chicos, ¿en qué medio se da? Sólidos. La convección, ¿en qué medio se da? Líquidos. Líquidos o gases, o sea, fluidos. Cuando decimos fluidos, pueden ser líquidos o pueden ser gases. Y la tercera forma de transmisión de calor, muchachos. A ver, una pregunta. ¿Cómo llega a nosotros la energía calorífica del Sol? Por los rayos ultravioletas. Por los rayos ultravioleta. Muy bien. Los rayos ultravioletas, muchachos, llegan a nosotros y nosotros sentimos la sensación de calor. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿y por dónde viajan esos rayos ultravioleta? Respuesta, esos rayos ultravioletas viajan por el vacío, porque esos rayos ultravioletas son ondas electromagnéticas. Ya más adelante explicaremos lo que son ondas electromagnéticas y todo ello. Pero todos hemos escuchado obviamente hablar de las ondas electromagnéticas, que justamente la radiación es un proceso que se da una transferencia mediante ondas electromagnéticas a través del vacío. Tú cuando sales al sol, tú sabes que el sol está ahí, pero de pronto sientes que tu piel te quema, ¿no? Por la radiación. Dime, ¿tú ves cómo está bajando la radiación? ¿Tú puedes observar la radiación? No, ¿cierto? No. Lo que pasa es cuando tú viajas en el vacío no vas a poder percibirlo con ningún sentido.
Solamente tú vas a sentir que te está quemando. Nada más. ¿Ya? Entonces recuerda, la radiación es una transferencia que se da mediante ondas electromagnéticas a través del vacío. Ahora, mi pregunta es, un ejemplo, el Sol es un ejemplo. La radiación viaja a través del vacío y las ondas ultravioletas que me dijeron son ondas electromagnéticas, los rayos ultravioleta, los famosos UV. Chicos, esto de aquí ustedes lo han usado y lo usan siempre. En casa, o de repente cuando estudiábamos en el colegio, en la academia, cuando habían las clases presenciales, tú llevabas tu comida y tenías que calentarla. ¿Dónde lo calentabas? Microondas. En el horno microondas, exacto, en el horno Al microondas. Y el horno microondas, ¿sabes cómo calienta tu comida? Usando la radiación. Porque el horno microondas emite ondas electromagnéticas que hace que tu comida pueda calentarse. Y esas ondas electromagnéticas, repito, van viajando a través del vacío. Ahora, chicos, ¿solamente se calienta sólidos mediante radiación? No. No, también puede ser líquidos, ¿cierto? En general, en cualquier estado, podemos calentar utilizando la radiación. Entonces recuerda, en la radiación, las ondas, los rayos ultravioleta, las ondas electromagnéticas, viajan a través del vacío. ¿Alguna vez has hecho esto? Este dibujito. Poner el fuego y alejar tu mano del fuego para que te llegue el calor ¿no? La energía calorífica del fuego. Ya. Este proceso es un proceso de transferencia de energía, de calor por radiación. El Sol, otro proceso de radiación. Muy bien, muchachos. Entonces, esos son los tres tipos de transmisión del calor. Conducción, básicamente en los sólidos. Convección, que se da en los fluidos, es decir, líquidos o gases. Y radiación, en forma general, que es la transferencia de calor utilizando ondas electromagnéticas. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? ¿Alguna preguntita, chicos? Un foco también calienta por radiación, ¿sí? Exacto, porque la luz en general es una onda electromagnética. Ok. Muy bien. Profesor, Vamos disculpe, avanzando. Dime, hija. ¿puede volver a repetir la forma de transmisión del calor, pero por conducción? Por conducción. Si tú quieres que el fuego tiene mayor temperatura que tu mano, ¿cierto? Mira aquí el dibujito. El fuego tiene mayor temperatura que la mano. ¿Cómo Sí. podemos transmitirle la energía calorífica del fuego hasta la mano sin tocar el fuego? Cogemos un metal, una varilla de metal, colocamos un extremo en el fuego y otro extremo lo coges con tu mano. ¿Qué vas a sentir al rato? Después de un cierto rato, ¿qué vas a sentir? Calor que ¿No? quema. Claro, porque tu mano va a elevar su temperatura, ¿cierto? Claro. O sea, el fuego te estaría transmitiendo energía calorífica, pero ¿utilizando qué medio? El metal. El metal, exacto. Eso se llama conducción, que el calor se conduce utilizando en este caso el sólido, el metal. Se conduce hacia tu mano. Ok. Gracias, profe. Ok. Bueno, chicos, vamos rapidito a ver, ya para la parte práctica, vamos a ver, muchachos, un concepto que se llama el calor específico. Mira, el calor específico viene a ser una cantidad de calor que va a servir para cambiar la temperatura de una unidad de masa en una unidad de temperatura. ¿Cómo es eso? Mira, chicos, el calor sirve o bien para cambiar la temperatura o bien para cambiar de estado de fase. Nosotros vamos a ver ahorita los calores que sirven para cambiar la temperatura. Eso es lo único que vamos a trabajar ahora. El calor específico de un cuerpo se define como la cantidad de calor que se le tiene que agregar o quitar a una unidad de masa para que su temperatura varíe en una unidad. Vuelvo a repetir. Si yo quiero que este cuerpo varíe su temperatura en una unidad, vamos a decir 1 grado Celsius, ¿qué tengo que suministrarle para que su temperatura aumente, por ejemplo? ¿Qué tenemos que entregarle para que su temperatura aumente? Energía. Hay que entregarle energía calorífica, o sea, hay que entregarle calor. ¿Ok? Energía calorífica, calor. Si le entrego calor, su temperatura va a variar. Pero si yo quiero que solamente 1 gramo de esa sustancia aumente su temperatura en 1 grado Celsius, entonces este calor que le estoy entregando se llama calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que necesito ¿para qué? Para que 1 gramo de esta masa aumente su temperatura en 1 grado Celsius.
¿Cómo calculamos este calor específico? Bueno, dividimos el calor entre la masa por la variación de temperatura. Chicos, por ejemplo, si yo tuviera esto, mira. No, primero vamos a ver las unidades. A ver, C es calor específico, Q es calor, M masa y delta de T variación de temperatura. Ya. Yo te pregunto, en el Sistema Internacional de Unidades, ¿en qué se mide el calor, por favor? ¿Cuál es la unidad de calor en el Sistema Internacional de Unidades? Joules. Eso que te acabo de preguntar fue una pregunta de examen de admisión del año 2019. Así, textualmente. ¿Cuál es la unidad del calor en el Sistema Internacional de Unidades? Respuesta Joule. Examen de admisión. Muy bien. Sin embargo, muchos contestaban otra cosa. Ahora te voy a explicar. El calor se mide en joules. Perfecto. La masa, muchachos, ¿en qué se mide en el Sistema Internacional? Kilogramo. ¿La variación de temperatura en qué se mide en el Sistema Internacional? Celsius. En Kelvin. No, Celsius no. Kelvin se llama la unidad de temperatura en el Sistema Internacional. Y el calor específico, a ver, para hallar la unidad del calor específico reemplaza aquí. Aquí se quedaría Joule entre kilogramo por Kelvin. ¿Ves? Reemplaza las unidades del calor de la masa y la variación de temperatura y te queda que la unidad del calor específico es Joule entre kilogramo por Kelvin. Ahora, la siguiente pregunta es, chicos, a ver chicos, ¿cuál es la otra unidad de calor? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llamaba la otra unidad de calor? Caloría. Caloría se llamaba, muy bien. Otras unidades que podemos usar es la caloría para el calor. Pero si yo uso el calor en calorías, entonces la masa tiene que estar en gramos, chicos. La masa tiene que estar en gramos. ¿Sí? Y la variación de temperatura tendría que estar en grados Celsius. Para que el calor específico me salga en qué unidad. Ayúdame. ¿Qué unidad tendría? A ver, reemplaza aquí. Arriba te quedaría caloría, abajo te quedaría gramo por grados Celsius. Esa vendría a ser la unidad del calor específico en el otro sistema, utilizando las unidades de caloría, gramo y grados Celsius. ¿Sabes? Mayormente en los problemas nosotros vamos a trabajar con estas unidades. En la mayoría de problemas tú vas a ver que son estas las unidades que vamos a tener. Por eso es que en ese año 2019, cuando dijeron, ¿cuál es la unidad de calor en el Sistema Internacional de Unidades? ¿Tú qué crees que marcó la mayoría? O bueno, un buen grupo, ¿no? No fue la mayoría, pero fue un buen grupo. No sé si la mayoría, la verdad, de todos los postulantes. Pero por una ¿Caloría? muestra, un buen grupo marcó calorías. ¿Y sabes por qué marcó calorías? Porque en los problemas, mayormente la unidad que se usa es caloría. Casi todos los problemas vas a trabajar con calorías. Entonces, cuando no tienes clara la teoría, cuando no tienes presente la teoría, tú dices, caloría es lo que uso, será caloría. Pero te preguntaban en el Sistema Internacional de Unidades. Y en el Sistema Internacional de Unidades el calor se mide en joules. Por eso es que ustedes tienen que aprender muy bien la teoría porque vienen preguntas teóricas. Y esas preguntas son fáciles, no pueden desaprovecharlas. Muy bien, chicos. Entonces, conclusión. Cuando tú quieras hallar un calor específico, ¿qué haces? Divides el calor entre la masa y lo multiplicas por la variación de temperatura. ¿Ya? Ese es el calor específico. Ahora, chicos, este calor específico, ¿sabes? Depende de cada material. O sea, cada material va a tener su calor específico. Por ejemplo, el vidrio tiene un calor específico. El aceite tiene un calor específico. Y esos calores específicos para la solución de ejercicios te lo van a dar, te los van a indicar. Así que no te preocupes, te van a indicar el calor específico. Hay un elemento que sí no te van a indicar, no te van a decir cuál es. Y ese es el agua. El calor específico del agua tú lo tienes que conocer. ¿Cuál es? Bueno, primero quiero que me digas algo. A condiciones normales, ¿en qué temperatura se solidifica el agua? ¿En qué temperatura se vuelve hielo? A 0 grados Celsius. Muy bien. ¿Y a qué temperatura hierve el agua? 100 grados. 100. Ya, entonces, nosotros vamos a decir que si la temperatura es menor que 0 grados, esto se llama hielo. Si la temperatura está entre 0 y 100, sería agua líquida. Y si la temperatura es mayor que 100, sería vapor de agua. ¿Ok? Las tres fases del agua.
Bueno, el calor específico va a depender de la fase en la cual se encuentre. Ojo, el calor específico depende de la fase en la cual se encuentre, del estado en el cual se encuentre. Si es hielo, tiene un calor específico. Si es vapor de agua, tiene otro calor específico. Y si es agua líquida, tiene otro calor específico. ¿Cuál es el calor específico del hielo? A condiciones normales. Chicos, condiciones normales significa, perdónenme, condiciones normales significa que la presión atmosférica tiene que ser una atmósfera. ¿Sí? Eso recuérdalo. Condiciones normales, la presión atmosférica es una atmósfera. El calor específico del hielo, como me dijeron, es un medio 0,5 calorías entre gramos por grado Celsius. Si yo utilizo este calor específico, tengo que trabajar el calor en calorías, la masa en gramos y la variación de temperatura en grados Celsius. El calor específico del agua líquida, perdón, el calor específico del agua líquida va a ser 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Y del vapor de agua también va a ser 0,5 calorías entre gramo por grado Celsius. Chicos, esos valores ustedes los tienen que conocer. Esos valores en los ejercicios no te lo van a dar. No te van a indicar. Muy bien, chicos. Entonces, repito, el calor específico va a depender básicamente del material. ¿Ok? Del material. Por lo tanto, los calores específicos te los van a mencionar en los problemas, menos ¿cuál? ¿Cuál es el que no te van a dar? Del agua. El del agua, exacto. El del agua. Tú lo tienes que saber. Muy bien, muchachos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, entonces, recuerda, el calor específico es la cantidad de calor que se le tiene que entregar a una unidad de masa, es decir, a 1 gramo, a 1 kilogramo, para que su temperatura varíe en una unidad. La pregunta es, ¿y si queremos entregarle calor para que toda la masa varíe su temperatura en una unidad? Eso ya no se llamaría calor específico, eso se llamaría capacidad calorífica. A ver, antes de pasar, por favor, la pregunta no la entiendo, porque me dice, ¿cómo era con el agua? No entiendo cómo era qué. Por favor, más específicos en la pregunta. ¿Cómo era con el agua? No entiendo. Los valores de los calores específicos del agua, claro. Si te dicen, si tienes que utilizar el calor específico del hielo, entonces tú usas 0,5. Si tienes que utilizar el calor específico del agua líquida, tienes que utilizar 1. ¿Ok? Y vapor de agua, 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Todo depende de lo que te pidan. Lo que yo quiero que ustedes recuerden son los valores, porque eso lo tienes que saber.